Buenas noches a todas, a todos. Esta noche fríísima en Santiago. Esperamos que donde estén les llegue un abrazo cálido desde nuestro club de lectura digital inclusivo. Hoy día, como ustedes saben, bueno, primero que todo, un saludo. Esperemos que estén lo mejor que se pueda. Y por supuesto, ustedes saben que como siempre pueden utilizar el chat para hablar con nosotros o pueden también levantar la mano y se les va a dar la palabra. Y también las personas que tienen discapacidad auditiva pueden fijar a Cristóbal Celerio en la pantalla y entonces pueden seguir la sesión a través de lengua de señas. Nuevamente reiteramos el abrazo, les saludamos también, nos da gusto verles a varios ya por segunda, por tercera, por cuarta vez, y a las y los que se vienen integrando por primera vez, bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y esperamos que se queden. Estamos muy contentos, estamos muy motivadas, porque tenemos hartas cosas de las que hablar. Esperamos que su lectura de Formas de Volver a Casa también haya estado potente. Hola Carla, desde Antofagasta, saludos para ti también. Eh, Queremos contarles que hoy día nos vamos a concentrar en Formas de Volver a Casa y por lo tanto, Puerto Aysén también, súper, muy bien. Qué bacán esta virtualidad y poder tener a Chile así, ambos casi extremos, bien presentes acá. Nos da gusto. Muy bien, Gabriel, buenos días también, bienvenido. Buenos días, dije, qué mal. Buenas noches, bienvenido. Hola, Conchalí, muy bien, desde Conchalí, muy bien. Excelente, da gusto que hayan varios y varias de distintos lugares. Bien, hoy día, de nuevo, les decíamos que vamos a hablar de Formas de Volver a Casa y por lo tanto sus lecturas, sus comentarios, su participación va a ser muy importante. Eh, la sesión anterior tuvimos la oportunidad de compartir con Alejandro Zambra y hablar de muchas cosas con él. Esa sesión está disponible también en YouTube, por si alguien quisiera verla nuevamente. Después le podemos dejar el link tal vez, Diego, Sí, que la ahí, vean, ¿sí? bueno, el canal de YouTube está disponible en BP Digital, ahí están todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento y están disponibles para todas y todos. Sí, estuvo muy interesante la sesión y él dijo varias cosas. Y le damos la bienvenida a Alejandro Zambra, que ya Hola, llegó. perdón que ¿Cómo me atrasé, estás? pero es que no sabía que tenía que usar el mismo link. Entonces, es la ¿En inexperiencia. serio? Pucha, perdón, ahí fallé yo, No, no te dije. no, Perdón, que perdón. he hecho algunos Zoom y siempre las reglas son ligeramente distintas, ¿no? O sea, en el que Sí, participo, por ejemplo, siempre mandan el link. Ahora tal vez es el mismo, ¿no? Pero, bueno, hay que alfabetizarse, ¿no? ciertamente. En este caso siempre es el mismo. Pero claro, pasa eso porque no todos saben que pueden dejarlo como recurrente. Claro. Estamos súper contentos de tenerte de nuevo con nosotros, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a poner el reloj, va a sonar a las 8 para que ustedes puedan tener tiempo para pelar, A ¿no? las 9 nuestra hora, sí, así Claro, es. yo lo voy a poner acá a las 8 mexicanas, que estamos un poquito en el pasado. A ver. Nos encanta ¿cómo se puede decir? Esa libertad que les das a los lectores de poder hablar No, también. pero es sentido común, porque si van a hablar del libro y yo estoy acá, soy en un sentido un buen interlocutor, pero en otro sentido el peor, ¿no? O sea, Puede eh, ser. digo, simplemente es muy, creo yo, difícil establecer cuál puede ser el lugar del autor en estos contextos. O sea, a mí me parece que construye algo y sirve para algo, ¿no? O sea, y yo lo disfruto, pero la lectura no siempre incluye ese diálogo. Entonces, bueno, La gente está diciendo, te saluda desde distintas partes de Chile, Puerto Aysén, Antofagasta, Viña del Mar, Chillán, y una lectora dice que llegaste y entonces va a llenar su copa para darle ahí calor a esta voy a, noche.
voy a tomar café. Parece que hace mucho frío en general, ¿no? Mucho, aquí está heladísimo. Acá hace calor, pero eh, estoy muy, muy, muy preocupado, aunque bueno, acá también está la cagada, ¿no? Pero eh, tengo yo 2 tíos con coronavirus ya en el hospital, entonces estoy todo el tiempo pensando en Chile y en teoría, bueno, se van a recuperar, pero es muy brutal la falta de información, o sea, a mis Y la primas les cuesta incertidumbre general, mucho, yo creo. claro, a mis primas les cuesta mucho tener información y, o sea, ese momento en que te llevan al hospital y ya puedes no ver nunca más a tu familia, ¿no? Entonces, sí tengo muy presente ese frío chileno, aunque, aunque hace calor acá, ¿no? Sí, es una situación bien difícil, bien incierta, Y muy fuerte, larga, y muy muy larga, ¿no? larga, 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 larga. Bueno, Estimado, vamos a comenzar y me gustaría, bueno, yo voy a hacer un par de preguntas, muy nada, porque yo tengo algunas, pero estoy seguro que la gente tiene mucho más. Y solo quiero partir por una que muy egocéntricamente de mi parte, perdón. Yo trabajo en literatura infantil y bueno, el área en la que me he especializado con los años. Creo que, y no puedo dejar de hacerte la pregunta, últimamente han aparecido hartos libros que abordan el tema de la dictadura o desde crisis chilenas desde los ojos de los niños, ¿ya? Y niñas. Y hay un momento en tu libro en que tú señalas que ensayas, que haces ensayos sobre el narrador, o bueno, el narrador dice en el libro que ensaya justamente desde dónde narrar, desde lejos, desde cerca, desde primera, segunda persona. Y mi pregunta es doble. Por un lado, ¿qué te parece este reflotamiento o esta aparición de figuras de niños, que sean los niños y las niñas, las que empiezan a reflotar este tema en la literatura infantil? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no te parece que esa elección de niños y niñas como narradores supone también una posición? ¿Cómo te enfrentas tú a eso o qué piensas de estas obras, incluida la tuya, en que aparece este niño como narrador de una situación tan compleja como la dictadura? bueno, Formas de volver a casa es una novela que escribí, creo yo, que empecé a escribir como el 2009, ¿no? O sea, hace ya bastante tiempo y que no, antes, 2007, 2008, y que se publicó el 2011, ¿no? Y desde entonces hasta ahora creo que se han publicado muchos libros similares en algún sentido, ¿no? Como, como eh, yo creo que como un hecho natural, ¿no? O sea, diría que el posicionamiento, eh, eso no podría teorizarlo mucho, pero me parece natural que este grupo de escritores empezara a reflexionar sobre su propia infancia a partir de las experiencias que estábamos viviendo, ¿no? O sea, creo que hay que había una parálisis, la sensación de que no tenías derecho a hablar de tu experiencia, porque no habías vivido las experiencias que habían vivido tus padres. En parte porque es lo que se les dice a los niños siempre, ¿no? Como tú no Sí, habías nacido cuando... yo bueno, esa es tu opinión, pero tú no tienes derecho a opinar sobre algo que no viviste, ¿no? En general se les dice eso a los niños, ¿no? O sea, digo, no hay que hacerlo, pero se suele apelar a la experiencia, y la apelación a la experiencia en el contexto eh, eh, era muy paralizante. O sea, por otra parte, yo pienso que la novela es una novela de enfrentamiento entre padres e hijos, ¿no? Sino más bien tiene que ver con los 30 años, no con los 20, ¿no? O sea, como que digamos, el imperativo psicoanalítico de matar al padre, creo que todos lo cumplimos a los 20
en algunos casos fue muy fácil y en otros fue muy difícil, ¿no? Eh, Fue muy fácil en mi caso, por ejemplo, porque mis opiniones eran completamente distintas de las de mi padre, pero el hecho de que fuera fácil hizo que fuera también medio inútil, ¿no? Entonces la novela Formas de volver a casa creo yo que es más sobre el momento en que ya tienes 30 y ya tienes fracasos propios que no puedes achacar a tus padres, ya tienes una serie de desengaños y una idea de tu generación y un deseo tal vez no de matar al padre, sino de resucitarlo, y resulta que no es posible, que ya no es posible. O sea que hay una incomunicación que pareciera difícil remediar, ¿no? Entonces por ahí yo lo veo, ¿no? No sé si me identifico tanto con la idea de la narración infantil, porque el narrador no es un niño, ¿no? El narrador no habla como un niño, el narrador recuerda, ¿no? Desde un momento impreciso que puede ser el presente, eh, pero sí intenta ser receptivo de la formulación de la experiencia, o sea, de cómo vivió las cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso, perdona, creo que eso es súper importante. De hecho, era justamente lo que estaba pensando, que, claro, recuerda, pero intenta hacerlo lo más objetivamente posible. Y eso me hizo pensar en obras como Había una vez un pájaro o Clandestino, que son obras que son bien recientes, pero que, no sé, es difícil distinguir entre el relato testimonial o más bien una técnica narrativa de adoptar una voz de niño, ¿te fijas? Entonces, eso me pareció muy valioso, que el narrador, si bien no es un niño, recuerda, pero busca esa honestidad al recordar. Es que sabes que yo creo que hay algo que tiene que ver con el humor que era muy problemático para nosotros, porque sentías que el humor estaba prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué hacías con tus propios recuerdos en los que había, por ejemplo, eh, momentos cómicos? Claro. Y luego yo pienso también más en relación a mis propios hijos o a la generación de quienes hubieran sido mis hijos si yo hubiera sido padre joven, eh, o sea, de los que tienen ahora 20 años. Eh, ¿Qué es más o menos la edad 20, ahora 30, que tenían mis alumnos cuando yo escribí la novela, ¿no? Entonces, me dio la impresión de pronto hablando con algunos de ellos que les costaba mucho imaginar la dictadura. Básicamente porque una dictadura se imagina a partir del horror y de la destrucción. Y, por supuesto, yo no quería desengañar esa evocación espontánea porque es la correcta, ¿no? O sea, Sí. porque la dictadura es el horror y es la destrucción y el sinsentido. Pero hay algo en la imaginación que si no se aterriza, resulta demasiado conceptual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Era difícil para ellos imaginar las vidas cotidianas de sus propios padres, ¿no? Porque Absolutamente. había una vida cotidiana, o sea, que había una vida cotidiana. Además, la dictadura chilena, para un amplio espectro de la población, eh, tenía una especie de obsesión en disimular su condición de dictadura, ¿no? O sea, el mismo Pinochet decía, esto es una dicta que una blanda, dicta blanda. Claro. o sea, muy, muy, muy socarrona y cruelmente, pero en el fondo había todo un trabajo de lo simbólico y una ideologización a través, sobre todo de la tele, que tendía a generar la sensación de vida cotidiana y de país seguro. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo como niño tuviera más libertad de desplazamiento que un niño de 9 años hoy, ¿no? O sea, eso de pronto lo descubrí. Sí. O sea, caché que en realidad un niño de 9 años está mucho más vigilado que de lo que estábamos nosotros,
en una villa de Maipú donde todos, no solo yo, podíamos movernos toda la tarde sin pedir permiso, respetando en teoría un cierto límite que nadie respetaba. Y decía, bueno, ¿cómo tan irresponsables nuestros padres de permitirnos estar en la calle todo el día, ¿no? Es una pregunta que no llego a resolver, porque no hay que olvidar que nuestra generación fue la primera en hablar masivamente sobre pedofilia, ¿no? O sea, algo que existió siempre, pero bueno, digo, nosotros también como padres somos mucho más aprensivos de lo que fueron nuestros padres. Y sin embargo, nuestros padres vivían en una dictadura, ¿no? Entonces, todas esas contradicciones me parece que el efecto que tenía era paralizarnos, ¿no? O sea, que no hubiera relato. Quizás por eso a mí me parecía más, eh, no sé, inmediata la poesía, porque en el fondo en la poesía hablaba sin hablar, ¿no? En la mala Sí, poesía que yo claro. escribía, digamos, no en la poesía llega más cerca, creo yo, de la verdad, pero en los poemas que yo escribía había como una especie de código secreto que no llegaba a lo literal, ¿no? Y lo que tenía yo bloqueado era el relato, ¿no? Entonces, creo que Bonsai, que fue mi primer libro, fue el momento en que descubrí eso. Porque, bueno, los bonsai son árboles torturados, ¿no? Son árboles que obligaron a crecer en una determinada dirección. Y me di cuenta que era muy habitual entre la gente que tenía mi edad esta especie de bloqueo tardío, porque no estamos hablando de gente de 20 años, respecto de nuestra propia historia, ¿no? La sensación de que nuestra historia era intrascendente unía a los hijos de padres de izquierda con los hijos de padres de derecha, ¿no? O sea, era algo que teníamos en común, la sensación de poquedad, ¿no? La sensación de que eran ellos quienes tenían la experiencia. Y por supuesto la tenían, o sea, no se trata de cuestionar eso. Aunque por otra parte también éramos nosotros los que crecíamos con ese mecanismo sofisticado de represión brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es a qué voy? A que era más fácil no contar ninguna historia. Y la novela permite desarrollar y desplegar eh, esa complejidad, ¿no? O sea, no es... Digo, el discurso generacional es muy simplista. A propósito del estallido también Mm. ha habido esas lecturas generacionales, ¿no? Pero no sé, yo estuve en Santiago una semana y me dio la impresión de que, por supuesto, había un componente generacional en esa lucha, pero no eran necesariamente hijos que estuvieran contra los padres, sino hijos que estaban a favor de sus padres Por y sus padres, querían por salvarlos, ellos. ¿no? O sea, yo vi ese Claro, cartel muchas veces en las calles, ¿no? O sea, esto es por ti, mamita. sí. O sea, en el fondo una generación como la mía que creció ya desconfiando de la representación de la fuerza y de la consistencia de lo adulto, ¿no? O sea, una generación que no sé, que lloró frente a sus hijos, ¿no? Que le hizo ver a sus hijos que sí estaban frustrados, que sí, eh, que sí tenían dolor, ¿no? Que no se sentían capaces. O sea, no digo que los padres tengan que ser así, pero sí creo que, bueno, también el discurso generacional borra las distancias de las clases sociales en un plumazo, ¿no? O sea, es muy cómodo hablar de una generación contra otra, porque eso supone que todas las generaciones se comportan igual en todas las clases sociales, ¿no? Entonces, Sí, por ahí va yo creo que por eso apareció mi novela, ¿no? O sea, tuvo varios orígenes distintos, pero uno de ellos fue esta sensación de que, de que habíamos, de que, no, de que primero sentíamos que nos sentíamos personajes secundarios de una historia ajena. Y luego, con el paso de los años, que en realidad estábamos usando eso como excusa, ¿no? Para no ser protagonistas, ¿no? Una transición que además
tuvo muchos detalles, que no son detalles, pero muchas características adicionales, como un tremendo cambio ya más a nivel global en la idea de familia, ¿no? O sea, también es como una generación de hijos separados, o sea, de padres separados, una generación que empezó a desvelar los abusos sexuales, una generación quiero decir, estaban todas, había muchas transiciones, incluso la transición tecnológica de la máquina de escribir al computador, muchos detalles que nos llamaban más bien a la no representación, a la negación del relato. Bueno, estoy muy desordenado, pero... Pero yo creo que de algún modo recoge lo que también está apareciendo acá en el chat, Alejandro. Acá señalan el concepto de una herida social, que de algún modo también uno se va haciendo un poco cargo de estas transiciones que tú mencionas. Uno se hace un poco cargo también de eso que ha ocurrido, del espacio histórico, del lugar histórico, de las generaciones un poco, y esa transición es durísima. Mira, hay una pregunta acá, una pregunta de Cristian Rojas que él quiere decirte. Le vamos a dar espacio para empezar a darle espacio a la gente que seguro te quiere preguntar. Cristian, te escuchamos, tienes que Sí. desilenciarte. Alejandro, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Cristian. Ya, encantado de nuevamente estar en esta conferencia. Para hacer la siguiente pregunta, yo leí el libro Bonsai y leí el libro, el que el que se fijó el día de hoy, la forma de volver a casa. Bueno, fueron, me imagino, libros que he escrito en una época que usted señaló, el año 2006, ¿ya? Y también, y por acá, esta es la pregunta, hay como una cierta coincidencia en ambos personajes principales, en cuanto a que son, en mi parecer, personajes que como que están sin arraigo, son como personajes muy independientes, como que están buscando siempre encontrar algo para avanzar en la vida y sin conseguirlo, o sea, siempre como en la idea de llegar a algo, pero no lo encuentra. Entonces, mi pregunta es cómo logró usted estructurar estos personajes en el sentido de qué quiso interpretar usted con establecer un personaje de esta naturaleza como que incluso en el parecer en el parecer mío, como que queda como un final sin terminar, un final como que la historia continuará. Entonces, ¿cómo usted logró estructurar ese personaje en base a qué? O sea, en razón a qué. Bueno, muchas gracias. Hay mil maneras de responder esa pregunta, pero creo que la primera y la más honesta y directa sería que esos libros vienen de sensaciones, ¿no? De atmósfera. Y en particular Bonsai, que es una novela eh, muy, muy, ¿cómo podría decirse? Que surgió de un lugar muy inesperado, ¿no? O sea, como a partir de frases, o sea, creo que nunca supe muy bien lo que estaba escribiendo. O sea, no sé, siento que escribirla fue más bien aceptar una serie de imágenes que se iban concatenando. Y formas de volver a casa, creo que esa dimensión que tú señalas, que yo también que concuerdo con ella, digamos, como de indeterminación y de búsqueda constante, creo que era una imagen generacional para mí muy válida, eh, muy relacionada con los años 90, con este Chile que aparentemente había dejado atrás de un día para otro eh, la dictadura y que estaba eh, reivindicando un discurso económico
realidad, se hablaba del jaguar de Latinoamérica, se hablaba de índices macroeconómicos extraordinarios. Y nosotros veíamos que en realidad el mundo no era tan estimulante, ¿no? O sea, que el mundo era más bien un páramo en el que nos afirmábamos los unos a los otros y los adultos un bloque impenetrable, ¿no? Digo, también lo ligo a estudiar literatura en esos años, cuando entramos a estudiar literatura empezamos a experimentar una nueva negación, ¿no? O sea, éramos los jóvenes que no habían vivido, o sea, que no tenían experiencia, que no habían sido protagonistas de momentos claves en la historia de su país. Entonces los papás nos decían eso, ¿no? Como tú no habías nacido, tú no tienes derecho a hablar. Y luego estudiábamos literatura y nuestros profesores también nos decían, bueno, tú no tienes derecho a hablar de literatura porque no has leído nada. Y Qué claro, duro. los jóvenes nunca pueden superar a sus profesores por definición, pero claro, la literatura es un campo tan vasto que esa ignorancia relativa se hace aún más grande, ¿no? Entonces, claro, teníamos que inventar que sí leímos a Proust, que sí sabíamos algo, y había ahí un coqueteo con pertenecer a un campo intelectual que para gente como yo, que era la primera generación que iba a la universidad, que éramos de clase media baja, resultaba como aspiracionalmente muy interesante. Pero luego, claro, nos quedábamos medio solos y medio eh, envanecidos, pero solos, y ya no éramos capaces de comunicarnos con nuestros padres, y ya no éramos capaces de concebir un futuro mínimamente esperanzador, ¿no? Entonces creo que los dos libros salieron un poco de ese sentimiento de, de esa frustración, ¿no? Y luego la literatura también lo dignificó. O sea, creo que para mí, vitalmente, la literatura en un momento, justo cuando empecé a escribir estos libros, se volvió o reveló todo su poder, ¿no? O sea, creo que por eso siempre hablo de literatura, pero a la vez trato de, de que ese discurso no se hiperespecialice, o sea, que en el fondo podamos hablar de cosas muy complejas a partir de imágenes muy sencillas, ¿no? Ese sería como un propósito que no siempre, o que no se cumple, o se cumple a veces, o no siempre, pero que siempre está en mi cabeza, ¿no? Como también a nivel de estilo, o sea, de frase, ¿no? O sea, tiendo a la simpleza máxima, y en cambio creo que los libros tienen muchos niveles de lectura, ¿no? O sea, o aspiro yo a eso. Alejandro, y Sí. bueno, contarte que en el chat la gente está contando experiencias y un poco validando muchísimo lo que estás contando respecto a lo que hacen los profesores con los estudiantes de literatura, hablan un poco de esta idea de los jaguares de Latinoamérica que tú señalaste, y aparece una idea que me gusta mucho, dice de Corderito, así se llama es el nick que usa, dice, y es bien interesante porque dice, los escritores siempre están en algún lugar, ¿ya? Y me hace pensar en el título de tu novela también, y la pregunta es, ¿cuáles son esos lugares sobre los que te gusta perderte? ¿Hay algún lugar especial que te gustaría visitar, que no sean los que ya has visitado al escribir? ¿Te imaginas escribiendo algo distinto, completamente distinto, o sientes siempre que esa fuerza de lo que te tocó vivir o tu experiencia va a teñir tus libros así? No tengo idea. O sea, yo siento que todos los libros son muy distintos entre sí, pero desde luego eso es algo más visible para mí que para los otros, ¿no? O sea, Claro. porque sucede en todos los niveles, palabras que ya no uso, palabras que descubrí, y, la novela que acabo de publicar, claro, es súper distinta en estos libros,
y a la vez algo de ellos tienen, ¿no? O sea, creo que siempre se escribe el mismo libro, pero uno cambia mucho y el mundo cambia mucho entre un libro y otro. O sea, siempre es como el mismo deseo, la misma ansiedad, la misma búsqueda, la misma entrega, pero, pero va cambiando todo mucho, ¿no? O sea, yo siento que es así y este cambio es esperanzador en sí mismo, creo yo, ¿no? O sea, Sí. no lo, no lo, no sé, yo no tengo cuando tú me, cuando usted, Salvador, y tú me invitaron a este taller, claro, yo tengo una relación medio compleja con la idea de obra. Me parece, en cierto modo, una carga nomás, ¿no? O sea, Ujú. me gusta hablar de formas de volver a casa o de bonsai. En alguna medida me gusta y construir un diálogo con esa excusa, pero nunca los defiendo, ¿no? O no siento que tenga que mostrar consistencias así a nivel de obra, porque la idea de obra es paralizante. O sea, yo quiero sentir que estoy siempre escribiendo por primera vez, ¿no? Y creo que en alguna medida el libro último siempre está un poquito contra el anterior, lo que no significa que no quiera a mis libros, ¿no? O sea, pero no quisiera defenderlos, ¿no? O sea, Claro. en el fondo, eh, yo digo que son como hijos, pero como hijos que se fueron de la casa, ¿no? Mientras estaban viviendo contigo y los criabas, te importaban mucho, y luego cuando se van te siguen importando, pero ya no piensas tanto en ellos, ¿no? Perdón, tú me preguntaste Me otra cosa. parece, no, me parece súper interesante lo que dice, porque además es súper honesto. Bueno, mira, aquí hay dos preguntas que aparecen. La primera es de Cecilia y dice, ¿por qué crees que a tus lectores les gusta leerte? Una pregunta Uy, amplia, pero muy, muy amplia. A ver no, qué. no sé, o sea, yo soy el primer sorprendido de que hayan sucedido las cosas que sucedieron con estos libros. O sea, digo, eh, nunca me planteé en términos de público, ¿no? O sea, me cuesta eso todavía, ¿no? Nunca le digo a nadie, lee mi libro, ni lo recomiendo, me da mucho pudor. Ahora último me han pedido eso, ¿no? Como están las librerías en crisis, qué sé yo, recomienda tu libro, Recomienda tu libro, claro. recomienda cualquier otro libro, o sea, si hay vergüenza o sea, publicar algo es medio descarado también, ¿no? O sea, ya ahí está todo implícito, sientes que, bueno, tiene sentido hacerlo, pero luego todo lo que va alrededor, promoción y todo eso, es súper desagradable en el fondo, ¿no? O sea, no desagradable, sino más bien, sí, desagradable. O sea, como la sensación de estar promoviéndote, o sea, Sí, muy... es un poco quizá narcisista, dicen algunos, Sí, algunos. o sea, y lo haces también porque en el fondo es parte de un circuito y hay editores, pero también podrías quedarte callado y ahí Mm. está todo. Si yo elegí comunicarme con el mundo a través de libros, no, no sé, uno lo apoya pero bueno, la pregunta era otra también, ¿no? ¿Por qué les gustará? No sé, yo creo que Sí, hay, ¿por qué les gustará? o sea, yo creo que hay, no sé por qué, pero en el fondo sí me interesa conectar, o sea, es un poco contradictorio con lo que estoy diciendo, pero en el fondo, a ver, cuando yo tenía 20 años y quería y creía en la academia y hablaba la jerigonza de la academia, que desde luego respeto, o sea, no lo digo no soy anti académico, pero en el fondo yo estaba bien engrupido con eso. Me parecía que era mi Sí, futuro. Y en ese tiempo
vino la decepción muy grande de haber perdido vínculos con la gente que quería. O sea, por una parte, sentía que empezaba a pertenecer a un mundo que me interesaba, pero a la vez cachaba que en realidad nunca iba a pertenecer a ese mundo y que estaba perdiendo el contacto con mi propio mundo. Entonces a mí me interesó ahí escribir libros que entendiera a todo el mundo. O sea, que entendiera a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que entendieran los que no leían libros, eh, aunque no lo, aunque, o sea, digo, que no pusiera trabas iniciales, ¿no? O sea, entonces, claro, por ejemplo, forma de volver a casa, uno podría eh, meterse con conceptos, qué sé yo, y el libro los recibe y los acoge y creo que sirven esos conceptos, pero en un nivel también lo puede leer cualquiera, ¿no? Y encontrarlo Claro, raro, pero no, porque no haya ese desplazamiento inicial que aleja a un montón de lectores. Entonces, claro, aunque no tenía una noción de público, creo que siempre pensaba con conectarme con la parte de mí que seguía queriendo hacer contacto, ¿no? O sea, que quería... Y leerse también, ¿no? Sí, sí, aquí preguntan también, Alejandro, en esa misma línea, si también escribes un poco para ti. mm, claro, sí, no, pero es que leerse, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene ganso? Eh, Porque bueno, es una buena imagen, ¿no? De que uno escribe lo que quiere leer, ¿no? Sí. Y escribe lo que quiere leer y eso supone que nadie antes lo escribió, ¿no? O que hay algo que solo podría decir uno, ¿no? Uno mismo. Yo Ahora, yo suscribo tengo una esa pregunta. idea, pero en el fondo no es que escribas para no comunicarte, ¿no? Sino más bien en la escritura creo yo que es muy, y creo que todos hemos sentido eso, ¿no? Es muy importante ese momento placentero en que sentimos la satisfacción de haber podido decir algo que creíamos que era difícil decir, ¿no? O que no sabíamos que queríamos decir, ¿no? O sea, creo que ese placer es el placer de escribir, o sea, y un placer tardío, o sea, es una reformulación. El que escribe es porque quiere ese segundo aire, ¿no? O sea, eh, porque se queda pensando, porque le duele lo que acaba de suceder, pero no lo puede procesar sin buscar unas palabras eh, adicionales, ¿no? Y, perdón. Está súper bien, súper bien. Solo que a mí, como también literato un poco, literatoso un poco, no puedo dejar de preguntarte. Igual, me imagino que, y un poco también replicando la pregunta que hace Marcela Toro de Puerto Aysén, preguntándote cómo ficcionas recuerdos, y yo agrego sin caer igual en una preocupación de estilo. O sea, igual me imagino que tú también tienes una relación con el lenguaje, igual te detienes un poco a pensar qué decir, cuándo decir, o simplemente fluye ese proceso, porque igual esa relación es ambivalente no sé si con lo literario, pero con esa preocupación que uno podría decir, mira, me voy a preocupar de armar esta técnica narrativa. Me imagino que tú no llegas a eso, no te gusta, tal vez, pero igual tal vez te lo piensas, ¿o no? De repente la misma deformación, ¿cómo es esa relación entre tu persona y la técnica al escribir? Ah, no, claro que pienso, pero es que es ensayo y error. O sea, escribo mucho más de lo que publico y luego escribir para mí se parece más a insistir que a crear, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver más con la obsesión que con el método, ¿no? O sea, más ¿Con con sacar? ¿Con decir? ¿Con no, o sea, comunicar? es que bueno, cuando uno trata de explicarlo se enreda, pero básicamente, no sé, formas de volver a casa. Primero, Formas de volver a casa tuvo un origen completamente eh, inusual, porque me invitaron a hablar de, no de la dictadura ni de la infancia, sino de Santiago, a
un ciclo que hacía el Centro Cultural Manuel Rojas, hace muchos años, 2008 habrá sido, 2007. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿de qué voy a escribir? Santiago, bueno, paisaje, era un ciclo de crónicas urbanas, ¿no? Y me entusiasmaba la idea, pero decía, bueno, ¿de qué escribo? Y pensaba, bueno, los lugares que me gustan. Y luego pensé, bueno, ¿por qué no escribo en Maipú? ¿No? O sea, que es un espacio muy poco representado. Y, y me respondí, bueno, no escribo de Maipú porque siento que no hay nada que decir sobre esas villas en las que crecimos. Y le respondí a mi respuesta, hay mucho que decir, ¿no? O sea, ¿por qué pienso que no hay nada que decir? Entonces, a partir de eso fui ligando ese pensamiento con otros pensamientos que ya tenía acerca de cómo habíamos experimentado el mundo generacionalmente, con lo complejo que es el discurso generacional, ¿no? O sea, es muy difícil de sostener porque es siempre muy cuestionable, ¿no? Y por eso también es mejor, eh, o parece de pronto aconsejable el silencio, ¿no? Porque es todo muy fácil de resistir, o sea. Y luego pensaba, bueno, el personaje que sea escritor, ¿qué importa que sea escritor? En algún momento pensé mejor que no sea escritor, pero después dije, bueno, en realidad un escritor es alguien que toma un papel y un lápiz y formula por escrito algo que todos nosotros sentimos. O sea, todos de algún modo habíamos escrito también. No había que escribirla para tenerla en la cabeza, ¿no? O sea, para sentirla. O sea, todos habíamos comparado nuestra experiencia con la de nuestros padres, todos habíamos sentido que había momentos de felicidad que resultaban problemáticos porque al narrarlos ibas en contra de tus propias convicciones. Y luego también tenía que ver con una cierta edad, ¿no? O sea, en que ya te sientes un poco ridículo de construirte como hijo. Justo esa resistencia me interesaba. O sea, tienes 30 años, claro, eres hijo, pero de una forma distinta como lo era a los 15 y por supuesto a los 8, ¿no? Y luego pensé en que bueno, la formulación de los recuerdos siempre es ficcional y la infancia siempre es un lugar de ficciones, o sea, que no recordamos bien, que a veces recordamos a través de fotografías o de imágenes que otros interpretaron para nosotros. Y somos incapaces de precisar algunos recuerdos, entonces de pronto alguien te los explicó y esa explicación nosotros la entendemos como el recuerdo mismo, ¿no? O sea, pasa mucho con las fotos, que estás en una foto con un helado de vainilla y cara de aburrido, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estaba así esa tarde, papá? Bueno, habíamos ido a la plaza y compramos helado de vainilla y en realidad tú querías helado de frutilla, entonces por eso tenías esa cara. Y miras la foto y crees recordar ese día y no lo recuerdas, ¿no? Entonces, eso pasa en muchos niveles, ¿no? Que no sabes bien lo que viviste y es abrumador porque sabes que existía. Y luego, cómo fue surgiendo la conciencia política, en qué momento tu familia dejó de ser exactamente tu familia, en qué momento el dolor de tu amiga, a quien no conocías cuando niño, el, ese dolor se volvió tu dolor también, ¿no? O sea, Sí. en qué momento el duelo se volvió colectivo y cuáles eran los límites de esa colectividad, ¿no? ¿Cuáles eran los límites de tu sentimiento nacional, de tu sentimiento em, em, comunitario? Creo que ahí aparecieron todos esos niveles de la novela muy naturalmente, como por asociación natural. Y también, bueno, una de las lecciones básicas del psicoanálisis, nunca vas a contar la historia de la misma manera, ¿no? Por eso a Freud le gustaba tanto la literatura, porque en el fondo él estaba en contra de la fijación del recuerdo, ¿no? Lo que recordamos hoy, si lo recordamos mañana, lo vamos a recordar con otras palabras. Y,
Y ahí hay una ausencia y una permanente presencia que a mí me resultaba muy estimulante explorar. Perdón que hable tanto. Lo encuentro súper. Acá tenemos dos, es que estamos como un poco alucinados, pero No, ok. estamos embalados. Yo estoy muy embalado, de verdad, pero hay dos preguntas que quieren aparecer aquí y te quieren preguntar. Vamos a partir por FB, así aparece, pero entiendo que prefieres quizás hacerlo en voz alta. Te Hola, escuchamos. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, Mira, hola. mi pregunta es, primero que todo, me encantó tu libro, me gusta tu literatura. ¿Cómo lo hiciste para entrar en el negocio literario? Porque es una inquietud que tengo desde que quiero ser escritor y no sé si hay algún camino, si es azar, si fue una cosa que alguien se te acercó. Me gustaría conocer un poco la odisea de terminar el libro y empezar a llevarlo a las librerías, como desde la voz de un escritor. Nunca he tenido la oportunidad de escucharlo. Esa es una pregunta que es un poco personal. Y la segunda, que es más como en relación al libro en sí, es que, a ver, espérame, que la escribí como que, un segundo. Si alguna vez vas a escribir en una novela muy larga, así como, no sé, La montaña mágica de Alejandro Zambra, obviamente no La montaña mágica, pero algo así. Si lo Bueno, tienes... la segunda es más fácil que la primera porque, bueno, dejé recién una novela de 400 páginas que para mí ya es muy larga. Y no sé, yo creo que los planes no tienen nunca que ver con la longitud de los libros. O sea, con Bonsai un poco sí, porque en Bonsai había una intención deliberada de novela breve, ¿no? Porque de hecho una novela breve, más breve que las novelas breves, ¿no? Es una novela muy breve y que juega con la idea de novela, qué sé yo. Pero, pero nunca tiene mucho que ver con la extensión. O sea, yo siento que es mucho mejor abandonarse a las posibilidades, ¿no? O sea, tienes un personaje, tienes una historia, tienes una frase y algunas ideas, ¿no? Algún plan. No digo que no lo haya, pero en buena medida hay que dejarse ir, ¿no? O sea, entonces te pones a pensar en la cantidad de páginas, es un pensamiento paralizante. Como cualquier otro pensamiento, y aquí conecto con la primera pregunta, que tiene que ver con la materialización del deseo que está en la escritura, ¿no? O sea, digo, es inevitable que existan esos pensamientos, ¿no? Lo primero, o quizá lo único que yo recomendaría es juntarse, ¿no? O sea, trascender el circuito eh, inmediato de la soledad, porque escribir es algo muy solitario, y abrirse a interlocuciones, probando, ¿no? Porque de pronto uno se encuentra con gente estúpida también, pues, es muy probable, o entras en un circuito de pura competencia, que es algo muy dañino, o sea, por los años eso se va depurando, pero es muy habitual que al comienzo haya mucha competencia y poca generosidad, ¿no? Pero también puedes tener suerte y encontrar las interlocuciones adecuadas inmediato. Y, y yo empecé así, o sea, yo publiqué mi primera novela a los 30 años, antes había publicado un par de libros de poesía y esos libros se publicaron juntando plata entre amigos. Era un momento donde no había tampoco internet, o sea, había, pero muy precariamente, no había mucho donde mostrar nada, ¿no? O sea, veo yo que hoy sí eso se sacia más inmediatamente, o sea, como con redes sociales o con blogs, ya los blogs son medio antiguos, pero en el fondo, para nosotros era, bueno, hacer una revista fotocopiada, ¿no? Ese era el primer paso, luego tratar de publicar. Y con Bonsai, bueno, tuve suerte porque mandé la novela, bueno, tuve buena y mala suerte, o sea, mandé la novela cuando decidí que la quería publicar, la mandé a las editoriales chilenas y la mayoría no me respondió. Y la mandé a una española, una editorial cuyo catálogo yo admiraba y me respondieron al tiro y les gustó mucho. Y entonces ahí apareció de pronto esa posibilidad. Pero también podría no haber aparecido, ¿no? O sea, creo que se requiere mucha templanza para entender también eh,
la literatura también tiene tiene ese ritmo, o sea, de pronto resulta, de pronto no. Eh, no creo que haya tampoco sentencias objetivas al respecto, o sea, respecto de lo bueno o lo malo, o sea, es un mundo muy, sobre todo en estos momentos, está todo muy fragmentado y de pronto hay quienes echan de menos como una orientación más tajante, ¿no? Pero a mí me parece mejor esta fragmentación, digamos, ¿no? Esa sería mi respuesta, pero lo principal es juntarse. O sea, hacer lo que estás haciendo ahora. Y lamentablemente estamos justo en un momento en que no es posible ir a tomarse una cerveza y mostrar lo que hace a las amigas, a los amigos, ¿no? Pero sí creo que son difíciles las interlocuciones a veces. Que hay ¿Te que, gusta ese ejercicio, Alejandro? Perdona, de mostrarle a tus amigos y escuchar sí, ¿sí? ¿Te gusta? sí, o sea, creo que es central y no cambia. Eso no cambia. O sea, no, si tengo 44 años y hago lo mismo que a los 20 en ese sentido. Y sé de escritores de 70 años que siguen haciendo lo mismo. Claro. Desde fuera uno puede suponer que los escritores construyen zonas de seguridad, pero puede que sea así en alguna medida, pero eh, siempre necesitas esas interlocuciones, ¿no? Las buscas, las induces, ¿no? Y luego se vuelven menos cerradas, ¿no? Más abiertas a distintas generaciones, qué sé yo, o sea, es muy... Hay un texto muy bonito de Natalia Ginsburg sobre los interlocutores, en que ella habla de las 3 o 4 personas a las cuales les muestra sus manuscritos, ¿no? Y una cosa graciosa es que una de esas personas es uno de sus hijos, eh, a quien le lee estos manuscritos, y si el hijo se enfurece y encuentra que es horrible, significa para ella que el texto está bien, ¿no? O sea, como una interlocución inversa, ¿no? O sea, si no se enoja, significa que el texto no está terminado, ¿no? Es casi un chiste, supongo, de ella, pero eh, algún sentido tiene. O sea, yo, por ejemplo, la gente que está muy cerca de la literatura suele cometer el error de rodearse solo de otra gente parecida, ¿no? Entonces, sí recomiendo de pronto mostrarle los textos a gente que no está en el mismo horizonte, incluso a gente que no lee mucho. Yo respeto mucho la figura del no lector, no en el sentido que no crea que haya que leer, sino que me parece que se sobredetermina el conocimiento que viene de los libros, sobre todo hoy en día. O sea, tengo amigos que leen muy poco y que ven muchas películas. Digo, no les pondría yo, eh, no pondría yo la lectura nunca como asociada a ningún fundamentalismo, ¿no? O sea, creo que todo el mundo debería leer, pero me parece que también cada cual realiza sus búsquedas de manera distinta. Y, por ejemplo, gente que lee mucho, pero que lee de otra manera, ¿no? Yo, esta novela en particular la compartí mucho con una amiga periodista que lee novelas, pero que básicamente lee periodismo de investigación y que tiene una mirada muy distinta de la mirada literaria tradicional, ¿no? Entonces me hacía observaciones muy buenas, justo por eso. Me decía, por ejemplo, mira, esta frase, yo me doy cuenta que tú quieres que tú me quieres emocionar o quieres provocar algo acá, y no me pasa nada. Ese tipo de observaciones. Qué buena, qué Son duro igual, muy, asertiva. y que no son ni siquiera no están tan vinculadas a la imagen, al ritmo, digamos, a los lugares comunes de la opinión literaria, sino más bien como a un efecto, ¿no? A un hacer del lenguaje, en que a mí me resultó muy vivificante. Eso.
Queridísimo, yo sé que estamos encima del tiempo, pero Sí. hay un seguidor que te está ahí esperando hace un ratito y quiere preguntarte algo también en voz alta. Cristian, nuevamente. Cristian, Alejandro, quiero preguntarle si esta postura de este personaje en particular, que también debe ser a lo mejor una postura también del autor, ¿cierto? El carácter de ser contestatario, de posicionarse políticamente ante esta sociedad, eh, tuvo que decir en el libro a lo mejor palabras altisonantes para un cierto sector de nuestra comunidad que no le gusta que le enrostren algunas circunstancias del régimen militar. Entonces, mi pregunta, y entrando al pelambre, como así fue bien entendido la vez anterior que íbamos a emplear en esta audiencia, en esta conferencia, preguntarle si le trajo algún problema, alguna mala palabra, alguna animadversión con algún sector, el hecho de posicionar a este personaje hablando lo que antes usted sabe muy bien, en tiempo de dictadura no se decía, pero que después ya empezó a aflorar por todos lados. Entonces, quería saber si desde el punto de vista social o político le trajo alguna consecuencia adversa, alguna mala crítica, no sé, bajo ese punto de vista. O sea, no, pero sí, y está bien. O sea, digo, en el fondo hay un... Y los libros pueden ser contestados de mil maneras. O sea, eh, no sé si... O sea, no hubo nada que yo pudiera entender como, como agresivo, ¿no? Pero sí el libro se leyó mucho y me alegro mucho de que siga siendo leído. eh, y, y se discutió desde todos los lugares, incluso diría yo que eh, hubo lecturas completamente sorprendentes para mí, o sea, que tenían que ver justamente con lo político. eh, y, y claro, tampoco el libro tenía, o sea, creo que no se escribe pensando en lo que van a decir, ¿no? Pero sí me interesaba poner en circulación un debate que sucedió, o sea, y eso me enorgullece, o sea, no sé, incluso en el nivel en todos los niveles, quiero decir, ¿no? O sea, que fuera percibida una forma de representar, una forma nueva de representar algo, o que fuera discutida esa novedad, qué sé yo, todo eso me parece genial y me siento yo muy orgulloso de que estos libros míos hayan tenido vidas tan largas, ¿no? O sea, eso es quizá lo que más agradezco. O sea, se sigue leyendo y discutiendo y eso me gusta porque es una discusión que me interesa más que me interesa más que la discusión de opiniones, ¿no? O sea, que la discusión de opiniones, por supuesto, me interesa, pero si yo hubiera querido expresar una opinión, no hubiera escrito una novela, ¿no? claro. Este libro pone en circulación distintas versiones. O sea, por ejemplo, el narrador es resistido desde dentro de la novela. Yo no tengo tan claro que el narrador tenga la razón, por ejemplo. Ni siquiera en sus posiciones más literales, ¿no? O sea, es posible que no la tenga. Es posible que la mamá del narrador tenga razón en la discusión que tienen en el interior de la novela. Es posible que Claudia o M tengan buena parte de la razón en su recelo respecto de lo que dice el narrador. Y por otra parte, el narrador dice yo, y el que dice yo, aunque no quiera ser la autoridad, es la autoridad y la autoridad es autoritaria y esta es una novela sobre autoritarismo
Entonces todo eso me parece muy, muy, muy interesante como discusión. O sea, el autor siempre es el que cuenta la historia y por ende el sobreviviente, ¿no? Y luego la discusión también en torno a los planos y a las posiciones estético-morales, ¿no? O sea, como la discusión ética, la discusión, todo eso me interesaba ponerlo sobre la mesa y a la vez me fui, o sea, por ejemplo, no sé, qué tiene la formulación de la experiencia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, ¿no? O sea, eh, qué sentido tiene, ¿no? O sea, qué importancia tiene que la historia no quisiera ser contada, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, en lo que sucedió para los 40 años del golpe de Estado. Eh, Vimos muchos testimonios nuevos de gente torturada que nunca antes había hablado, ¿no? ¿Por qué? Con matices siempre respondían lo mismo, porque no me torturaron tanto, ¿no? Porque otros lo pasaron peor que yo. O sea, esas personas sentían que no tenían derecho a el rol de víctima, ¿no? Sentían vergüenza de construirse como víctimas porque había otras víctimas. eh, entonces, eso me parece muy, muy importante que se converse, que se discuta, ¿no? O sea, finalmente, esta novela es una novela sobre la legitimidad, ¿no? Del dolor, o sobre la legitimidad del narrador, de contar una historia que a la vez necesita contar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. El, el- 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 digo, ese espacio de la discusión no podría sino alegrarme, ¿no? O sea, porque publicar también es entregar algo y perderlo, ¿no? Entonces, qué mejor que se discuta de verdad, desde posiciones distintas. eh, y al final, bueno, el libro importa re poco, ¿no? O sea, lo que importa de la discusión es lo que sucede en la discusión y la satisfacción tiene que ver con que el libro la haya provocado, ¿no? Que haya generado un, un encuentro con el libro propio. Sí, yo creo que sobre todo entre la gente de mi edad eh, sucedió eso, ¿no? O sea, como que todos en el fondo tenían un libro parecido en la cabeza y, y, mm, lo hubieran escrito o no, ¿no? Y dialogas con eso, contra eso, a favor de eso. Esa es la clase de diálogo que en mí también provocaron los libros, entonces no puedo sino agradecer el lugar que me tocó, ¿no? Bueno, tengo que irme, ¿no? Ya me... Oye, perdón, ahora sí que fue rudo, rudo, rudo. Quiero agradecerte por, bueno, por todo, por las respuestas, por la buena onda con nosotros, por haberte quedado más del tiempo, por el espacio, por todo. Estamos muy contentos de haber, contentos y contentas de tenerte acá. Y pucha, hay un montón de preguntas que quedan pendientes, igual de repente te las hago y después les cuento tu respuesta si tú quieres. Sí, sí, Eh, salud nuevamente, igual que la otra vez. ¿Cómo? No, pero está bien. Me Sí, quedé no, aquí, gracias. empieza a atardecer mientras hablamos y de pronto miro la pantalla y veo que no estoy. Chut, sí. Eh, Oye, claro, puede ser, hablemos, yo lo digo simplemente porque no quiero eh, eh, imponer un- una presencia, ¿no? yo te transmito la gratitud de todos y todas aquí. Estamos muy contentos, te dicen un placer, muchas gracias. Ha sido muy grato tenerte acá.
Gracias por tu tiempo, yo agrego por tu lucidez, por tu generosidad, y como no quiero que te sientas apabullado por los elogios que puede ocurrir, solo agradecerte, te están mandando aplausos también, y nada, pues invitarte cuando tú quieras. Ojalá podamos tener otros espacios para conversar, y yo te voy a contar lo que se vaya generando aquí para que nos tengas presentes como el Club de Lectura Digital Inclusivo. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y me alegra mucho este diálogo que continuará de múltiples maneras, ¿no? Bueno, que estén bien. Los dejo Muchas gracias por en el, todo, que en el estés muy bien dentro de todo. pelambre impune. Un abrazo. Gracias, otro para ti. Primero que todo, quiero darle las gracias a cada uno por sus preguntas, por su paciencia, por darse el tiempo de estar aquí, y también yo sé que muchos y muchas quedaron sin respuesta, pero vamos a intentar transmitirles las preguntas que aparezcan. Vamos a tener otra sesión de formas de volver a casa el próximo jueves, y ahora me gustaría escucharlos, por si quieren comentar algo, entre nos, acá estamos en la sección Pelambre, vamos a tener, así lo llamo Ela, vamos a tener otra sección la próxima semana, pero me gustaría escucharles un poco respecto a lo que ha dicho. Creo que él ha sido infinitamente generoso, humilde, y no se entrampó, y eso es lo que yo valoro más, en disquisiciones literatosas en las que podríamos habernos entrampado. Esas las dejó para nosotros, si es que las queremos abordar. Pero el oficio es el que apareció y la persona apareció, y eso para mí es infinitamente valioso. Cuéntenos, si es que quieren, tienen el micrófono abierto, el chat, pueden levantar la mano. El espacio es de ustedes ahora un ratito, antes que continuemos. Catalina, Diego o Salva, ¿me pueden decir si tenemos manos levantadas o alguien quiere decir algo? También está el chat, por si quieren. Bueno, mientras van apareciendo, a mí me hizo mucho sentido la última parte. Yo también creo que mucha gente tenía este libro en la cabeza. Mucha gente quería decir cosas y no podía. No se atrevía respecto de ese tema. Y ahí es cuando el libro empieza a adquirir valor. Uno puede infinitamente discutirlo y cuestionarlo y encontrar la posición también que tiene este narrador, del que yo también dudo y del que los personajes dudan igual. Es muy interesante esto que plantea al final. Bien, me parece a mí que la conversación puede fluir más también en grupos pequeños. Guillermo, Carolina quiere hablar. Guillermo, Carolina, hola, te escuchamos. Hola, quiero darle las gracias a ustedes, porque yo no había leído a Alejandro antes. Y si no es por este espacio, me habría perdido una de las cosas más exquisitas que he tenido. Así que gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Para mí fue una cosa física leerlo. Sin palabras. Así que gracias. Muchas gracias a ti por compartir esa experiencia. Sí, yo creo que a muchos nos pasó esto. Es una lectura física. Qué fuerte, porque sí, a mí también me pasó. Y eso que yo nací en el 85. Pero yo creo que a hartos nos pasó eso, una sensación física, un toque en la memoria, un resonar de la memoria. El próximo jueves nos vamos a centrar particularmente en la memoria, en las heridas de la memoria, en cómo el lenguaje se vincula con la memoria, en cómo a veces el lenguaje distorsiona la memoria, en cómo el lenguaje a veces se transforma en un enemigo de la memoria y no siempre la reivindica. Entonces es un ejercicio muy interesante, y este libro se relaciona con nuestras memorias y nos hace resonar esa discusión tremenda que tiene el narrador con sus padres al final, con su padre particularmente. Es muy dura, porque la forma de enfrentar el dolor de la dictadura también fue a nivel de familia. Se fracturaron familias, se fracturaron instituciones, y eso aparece aquí. Y la memoria la retoma. La memoria la retoma, y la memoria después se cristaliza en obras,
o se oculta, o se silencia. Entonces, muy interesante. Y el jueves vamos a hablar sobre eso. ¿Más comentarios? ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, nos vamos Leti levantó la mano. Hola Leti, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, no, era solamente agradecer a los anfitriones del club. Lamentablemente me perdí la sesión anterior, estuve en la lectura del libro nuevamente, porque lo leí hace ya un par de años. Agradecer la voz de Alejandro Zambra en primera persona, un lujo realmente. Para mí ha sido un placer estar en estas condiciones sociales y de pandemia, poder compartir con un escritor de la altura de Alejandro, y que nos representa mucho de los que nacimos en los años 80 y que estamos cargando, digamos, con una historia familiar muy parecida a la de Alejandro, y que ha sido, no sé, un paseo, una entretención, qué sé yo, ha sido un placer, realmente. Y leer nuevamente Formas de volver a casa ha sido retomar una época escolar, una época de juventud, que ha endulzado también este momento tan complejo para muchos chilenos que estamos en este espacio de territorio, viendo como otros también lo pasan muy mal. Así que eso, agradecer más que nada la oportunidad y felicitaciones por el Club de Lectura, por la tremenda convocatoria también y por la calidad de toda la actividad. Eso. Gracias a ti, esperamos verte en próximas sesiones. Queremos que inviten a su familia. Sí, falté la anterior nomás. Falté la anterior. Está disponible en YouTube, está disponible, porque de verdad Alejandro dijo cosas muy interesantes y te invitamos a mirarla, está muy, muy buena. Muy buena. Gracias a todos. Estimados, estimadas, hay literatura sobre esto, buenos libros que se están publicando y que nos gustaría invitarles también a mirar. Tal vez Volverán los pájaros, es uno de ellos, y érase una vez, o había una vez un pájaro, es otro. Fíjense, fíjense cómo aparece esta figura. Ya más para niños, por ejemplo, podríamos leer Clandestino, que es un libro ya para niños que enfrenta también la mirada de la dictadura, o La burla del tiempo, por ejemplo. La literatura es un espacio seguro para enfrentar o para mirar esos aspectos de la memoria que a veces no queremos mirar, o que a veces tenemos como solo nuestra visión. Enfrentarnos a otras visiones también es muy interesante. Entonces quiero dejarles invitadas para la próxima sesión, para que hablemos de memoria, traigan sus recomendaciones, sus libros. Nosotros vamos a, Salva, no sé si te tinca que hagamos un carrusel de memoria en algún minuto. ¿Estás por ahí? Parece muy buena idea. Y la próxima sesión también no va a estar Alejandro, así que van a poder pelar durante toda la sesión como él los invita. Sí, él nos invita, no es que uno quiera pelar, que también, pero él nos invita. Entonces armemos ese carrusel, Salva, de memoria, de libros que hablen de memoria, pero también nos interesa que ustedes nos traigan recomendaciones, música que hable de memoria, ¿ya? Películas que hablen de memoria. Tengamos la oportunidad, la próxima sesión, de hablar de memoria, ¿ya? De lo que hace la memoria, de lo que es la memoria, de lo que no hace, de las limitaciones. Me acordé de Funes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como se nos está acabando el tiempo, quiero decirles también que queremos armar un WhatsApp del Club de Lectura. Pero queremos hacerlo con la gente que tenga ganas y no queremos invitarles a todos para no invadir ni imponer. Entonces, vamos a dejar en el chat el correo del Club de Lectura. La idea es que la o el que quiera participar de nuestro WhatsApp, que va a ser un WhatsApp para hablar de literatura, de libros, para recomendarnos películas, para construir lo que se llama una comunidad lectora, ya para tener ese espacio de conversación. Y los que quieran, las que quieran, por favor, que nos escriban el correo. Porfa, chicos, si lo pueden poner en el chat, por favor.
Y así nos escriben, nos dan su número y nosotros les agregamos a este WhatsApp que vamos a crear para mantenernos en contacto más seguido y venir a la sesión con preguntas o con recomendaciones o con datos o con lo que sea. ¿Vale? No sé si tienen algún otro comentario, algo que decirnos, algo que comentar, que decir. Ahí Diego puso el correo. Ojalá varios se inscriban porque se viene, después de la nueva sesión que tenemos de Formas de Volver a Casa, el último libro de este periodo, y sigue siendo sorpresa, pero va a estar siempre relacionado con literatura y caos. Quiero dejarles un espacio de También micrófono. ¿Sí? Salva. Para los que quisieran profundizar más en la lectura de Formas de Volver a Casa, está disponible en PP Digital una guía de lectura para los que quieran profundizar, ver algunos aspectos más detallados, y está ya disponible y se las recomiendo totalmente. Guía de lectura de Formas de Volver a Casa, sí. Por favor, vamos a seguir comentando Formas de Volver a Casa la próxima sesión, pero insisto, el tema central de la próxima sesión, además de Formas de Volver a Casa, va a ser la memoria. Está en la biblioteca pública, Marco. Tienes que buscarla cuando entras a la aplicación hay un cuadro de búsqueda, ahí tú cliqueas y la puedes descargar a tu móvil. Bien, ¿cómo estamos en la hora? Ya no vamos a alcanzar a hacer nuestro trabajo en grupo que teníamos pensado, pero quizá ya vamos a terminar un poco antes. Yo quiero recordarles que inviten a sus amigos, a sus amigas, a todos, para que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Vamos a terminar 10 minutos antes, pero vamos a dejar un espacio abierto a los micrófonos por si alguien quiere decir algo y comentarnos, sugerirnos también. Y eso, quiero darles un abrazo grande, muy cálido. Salva. Ya puse el link, está en el chat el link de la guía de lectura. Y no sé, sería bueno que los que quisieran se presentaran, no sé, aprovechando. Sí, vamos a dar un espacio, vamos a dar un espacio de que nos cuenten un poquito más de ustedes. Pero, quiero decirles que sí, siempre las sesiones son por Zoom, siempre el mismo link, y ahora nos vamos a incorporar por WhatsApp para que ustedes puedan también hablar entre nosotros y conocernos un poco más y recomendarles más cosillas. Ahora, una cosa más, no les puedo adelantar el último libro porque es una surprise, pero vamos a presentar un book trailer y vamos a presentarlo con bombos y platillos como fueron los otros, ¿ya? Cuéntenos un poco de ustedes, chiquillos, chiquillas, démonos estos últimos minutos para no cerrar e irnos tan rápido. ¿Cuántos llevan ya más de 2 sesiones? Varios ya vemos aquí que es la primera vez. ¿Cuántos ya han leído el libro? Eso, ¿cuántos usan la BPD? Muy importante que bajen la colección de la BPD, está impresionante. Siempre hay novedades. Entonces, muy importante que mantengamos el uso del club, pero también que hagamos circular siempre la aplicación de la BPD. Cuéntenos un poco más de ustedes, aprovechando que hoy terminamos un poquito antes. Si los les que ha quieran, las que gustado quieran. el club también, si ¿qué les ha parecido? ¿Yo? Hola. Disculpa, no, dale nomás, Cecilia. Ok. Bueno, yo los estoy siguiendo, ya ni me acuerdo cómo me enteré, creo que por Twitter, desde que partieron. Y cada vez estoy más encantada que la vez anterior. Yo había sabido que existía Alejandro Zambra entre nosotros como una semana antes que ustedes dijeran que lo iban a traer, y como había tenido la oportunidad de leer algunos cuentos de mis documentos, quedé fascinada. Y me ha gustado mucho sentir una consistencia, o sea, esto que dice él acerca de la relación entre la novela y su autor, me ha gustado mucho tener la oportunidad de conocerla, porque me parece que su escritura
tal como él pretende, lo consigue. Es muy sencilla, es muy digerible, y sin embargo súper profunda. Dice muchas cosas en muy pocas palabras y muy pocas líneas. Por eso tal vez es que las novelas le salen cortas. Pero eso me parece que es tan coherente con su forma de ser. Yo no sé mucho de literatura, pero me ha gustado leer. Entonces me ha tocado o sea, he podido seguir a algunas personas que escriben, algunos escritores, y siempre he caído en el perdonarles el narcisismo. Porque bueno, total, lo hacen bien, entonces tienen de qué creerse, digamos. Y creo que es la primera vez que me pasa que me encuentro con una persona, un escritor del talaje de Alejandro Zambra, que, o sea, insisto, yo recién vengo, igual lo que decía la chica que habló antes que yo, que lo conoce hace poquito, sí, también recién lo vengo conociendo, pero me parece tan consistente lo que él transmite en su discurso cuando lo escuchamos hablar, versus cuando lo leemos, que de verdad me ha encantado, me ha gustado muchísimo esa sencillez, que tampoco es como el otro espacio que podría ser, ¿no? La pretensión de querer ser sencillo. No, él pareciera que simplemente transmite eso, y me parece tan agradable y tan aportador además, porque tiene una reflexión tan profunda sobre tantas cosas de la vida. Ya, bueno, podría hablar mucho rato más, pero ya hablé harto, y súper agradecida de que ustedes hayan construido el espacio, me parece fantástico, un lujo. Las pandemias tienen muy pocas cosas buenas, pero sin duda esta es una. Yo estoy en Valdivia y poder estar conectada con ustedes, fantástico. Una idea para el futuro, un club de escritura. En Valdivia, qué bien. Gracias Sí. por permanecer constante y qué alegría que te esté gustando. Nos pone contentos a todos. Mucho. Así que muchas gracias. ¿Alguien más tenía la mano levantada o iba a decir algo? Yo iba a decir algo. Que, bueno, yo soy Ignacio, yo soy de Santiago, y no, súper breve, más que nada felicitarlos a ti, Guillermo, que haces una interlocución, participación, moderación, para mí increíble. Mejor que la del Rafa Aranea, yo te pongo a ti a animar el Festival de Viña, te juro. Lo haces muy bien. A Cristóbal, a Diego, que yo es como tercera o cuarta vez que tan solo escucho, porque igual me pasa que tengo como verborrea, me da por hablar de cualquier cosa, y soy medio disperso también, pero este club de lectura me ha servido mucho para escuchar, aprender mucho de cada uno de ustedes. Lo de Alejandro me pasó muy similar a lo de Cecilia, es una persona admirable desde su humildad, en su lectura, en su escritura, transmite mucho. Así que más que nada era agradecerle a cada uno de ustedes por este espacio, que es muy lindo. Gracias a ti por la buena onda y por permanecer con nosotros. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Me gustaría leerles un pequeño poema para cerrar, pero no sé si hay alguien que quiera decir algo más. Pili y Augusta también quieren hablar. Hola, Pili y Augusta, qué bueno. ¿Cómo están? Pili, te escuchamos. ¿Aló? Hola, Pili. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Estoy con alergia por si acá, no es coronavirus. No, lo que pasa es que sería una buena idea, rescato lo que dijo la chica anterior, que sería una buena idea frontear la escritura creativa. Porque yo creo que muchas personas han escrito en este tiempo algo, por lo menos, aunque sea un haiku chiquitito. Escribamos, Algo pues. así. Claro, por Escribamos ejemplo, la próxima semana. o leamos lo que tengan escrito, que escriban que la próxima semana alguna cosita. Hagámoslo, me encanta, me convenciste a la primera. Escribamos ¿Sí? la próxima semana, pero por supuesto, pues, si hay que darse Entonces, ¿les espacio para parece buena escribir. idea? Porque, mira, en esta época de coronavirus y pandemia y plaga y todo el asunto, yo creo que hasta la persona que menos escribe ha escrito algo, aunque sea un mensaje de texto o algo referente al tema. Entonces sería súper interesante, ya que este proyecto es a nivel nacional, tener las visiones de toda la gente que participa. Hagámoslo, me encanta, hagámoslo. Entonces, pucha, yo he ido a talleres de escritura creativa y la idea es ir turnándose
Después hacer crítica constructiva, nada pesado, nada mala onda. Y de a poco, quién sabe, de repente alguien publica una cosita, qué sé yo. Súper. O sea, hago Gracias por la... un librito, o sea, hago un librito de este taller también, pues, porque no solamente lectura, también escritura. Vamos a intentar escribir, vamos a partir. En una vez agarra vuelo y sacamos un librito. No quiero No, si no sé, ofrecerte si hay que expectativas, pedir pero vamos a escribir. financiamiento. Pero, por Vamos a ejemplo, escribir. yo fui al Museo 1215 y teníamos talleres de escritura creativa y al final de cada taller se hacía un librito chiquitito, ahí, con el mejor cuento de cada uno, Ujú. o crónica, y después se publicaba, se hacía una ceremonia chiquitita y se aprovechaba de conocer a la gente. Me Yo encanta, digo, Pili. hay que ver Sí, el tema de financiamiento, pero yo creo que es viable. partamos escribiendo y luego cachamos de financiamiento, pero me encanta esa idea de la libertad de escribir. O Démosle uno la digital, próxima porque semana. un Kindle digital Sí, también. Sacar una sí, copia para cada uno, en papel para el recuerdo y el resto digital. lo vamos a tener presente, Pili. Muchas gracias. Ya, y aparte de eso, bueno, muy bueno el taller, yo estoy desde el día 1. Y nada, me parece una muy buena instancia y espero que más gente participe. Eso, Ojalá, ojalá. eso es todo Gracias, mi Pili. comentario. Vale, muy constructivo. Vamos a considerarlo de verdad a partir de la próxima semana. Súper. Augusta, dale, te Yo he escuchamos. participado en 3 sesiones, me encanta, encuentro que es una oportunidad de aprender y crecer y me entretiene montones y también no conocía a este autor, pero me ha gustado mucho leerlo. Eso es todo y estoy muy contenta de poder participar en estas reuniones. Gracias. Muchas gracias a ti. Oye, se nos acaba el tiempo y quiero leerles algo. Si me dan permiso, vamos a leerles un poema que se llama Serenata para la Tierra de Uno, que se ha musicalizado y que lo escribió María Elena Walsh. No les voy a decir por qué lo elegimos, quiero que lo conecten con lo que ustedes quieran. Solo les cuento que es un poema que por lo menos a mí me gusta mucho. No solamente lo estamos eligiendo porque me guste mucho, ¿eh? Lo voy a leer. Serenata para la Tierra de Uno. María Elena Walsh. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Que tengan un buen fin de semana. Les enviamos un abrazo en este tiempo complejo, un abrazo muy grande y esperamos verles la otra semana, con mucho cariño.